¿Son tan complicadas las mujeres como suelen decir los hombres? Bueno, complicadas no sé, pero la ciencia está sugiriendo que son algo distintas los unos de los otros. Para empezar, por ejemplo, el impacto de la ansiedad, del estrés en las conductas de los hombres y de las mujeres es distinto. Y para seguir, parece evidente, el papel y el espacio que ocupan las relaciones sexuales en el cerebro de los hombres y en el cerebro de las mujeres también es distinto. O sea que la ciencia nos está sugiriendo que el cerebro tiene sexo en contra de lo que creíamos. La doctora Louann Brizendine es una de las personas que más sabe sobre la influencia de las hormonas en el cerebro femenino. En el Centro Específico para Mujeres que dirige en San Francisco, lleva años investigando y tratando los cambios de humor, la ansiedad o las disfunciones sexuales asociadas a los niveles hormonales. People around. La gente por ahí dice que la realidad neurológica de las mujeres las hace más variables, más temperamentales, con más cambios de humor que los hombres. ¿Es verdad eso? ¿O es falso? A veces es importante recordar que todos empezamos en el momento de la concepción hasta las 8 semanas de vida fetal con circuitos cerebrales de tipo femenino. Aunque las mujeres tengan genéticamente cromosomas sexuales XX y los hombres XY, genéticamente somos distintos, pero los circuitos cerebrales son los mismos hasta las 8 semanas de vida fetal, cuando los diminutos testículos del feto masculino empiezan a liberar enormes cantidades de testosterona que impregnan los circuitos cerebrales con testosterona y los transforman del tipo femenino al tipo masculino. De esta manera, por ejemplo, el centro cerebral que denominamos técnicamente la zona del impulso sexual dobla su tamaño en el cerebro masculino y, por supuesto, cuando nacemos todos tenemos o bien circuitos masculinos o bien circuitos femeninos, lo que significa que ciertas zonas del cerebro masculino son más grandes. Como el cerebro femenino no se ha visto expuesto a tanta testosterona, las niñas nacen con circuitos femeninos en los que algunas zonas son más grandes y otras más pequeñas que en el cerebro masculino. Luego veremos de qué zonas se trata. Pero es fantástico pensar que, como dices, todos los fetos, todos los embriones, al principio son femeninos. A no ser que pase algo a partir de la 8ª semana. Y tú dices que pasa algo. Sí, pero bueno, en los hombres con cromosoma Y, el feto acaba teniendo un gen denominado SRY, que es el gen responsable de la masculinidad, por así decirlo, y luego los testículos incrementan las células que fabrican la testosterona. De modo que sí, todos los científicos saben ahora que la forma biológica por defecto en la naturaleza es la femenina. Exacto. Sí, más o menos hasta las 8 semanas, los embriones de niños y niñas son idénticos a nivel morfológico y cerebral. Sin embargo, el sexo genético de un ser humano queda determinado por los cromosomas sexuales en el mismo momento de la fecundación. Hola, me llamo Eva, soy un bebé. En este caso es una niña y se llama Eva. La vamos a acompañar en sus primeros pasos como ser humano, mujer. Veremos cómo distintos factores internos y externos afectan a su vida y a su diferenciación sexual en el viaje que la lleva de niña a mujer. Todo es nuevo. Exploro y proceso mi entorno. Me muevo y juego. Aprendo.
Si os fijáis, si no miramos sus genitales, son exactamente iguales y no podemos distinguir cuál es el niño y cuál es la niña. Pero en cambio sabemos que tienen, según qué habilidades, son más frecuentes en un sexo o en el otro. Por ejemplo, el lenguaje en general, las niñas son más precoces que los niños. Y quizás en lo que son habilidades manuales, pues tienen más facilidad los niños que las niñas. Palabra y pensamiento avanzan juntos. Aprendemos comportamientos y normas sociales. Además de las diferencias biológicas entre niños y niñas, la familia, la escuela, la televisión y los juguetes desempeñan un papel determinante a la hora de transmitir los roles diferenciados entre sexos. De los 6 a los 12 años ya se aceptan los roles de género y se busca un lugar entre amigos del mismo sexo. Soy Eva. Nos veremos otra vez en la pubertad. Hasta luego. En cierto modo, lo que sugieres es que el cerebro femenino, ahora lo aceptamos, nos ha costado mucho tiempo asumirlo, se debe básicamente a flujos de hormonas que de repente aparecen, una hormona en lugar de otra. ¿Sería esta la diferencia? ¿Es esta la diferencia básica realmente, lo que nos hace distintos? De hecho, lo que sabemos es que el cerebro de hombres y mujeres es muy similar. Compartimos, por supuesto, más del 99% de nuestro ADN, y los genes son iguales en hombres y mujeres. Pero las mujeres tienen 2 X, y los hombres solo tienen una X, y por supuesto el pequeño cromosoma Y, que sin embargo es el responsable de las diferencias en todas las células del cuerpo. Una persona tiene genes masculinos o bien femeninos. Es importante saberlo porque de ahí surgen algunas de las diferencias en los circuitos cerebrales que justo ahora empezamos a entender. Y todos nosotros, al nacer, tenemos circuitos neuronales masculinos o femeninos. Además de eso, hay un periodo muy interesante que denominamos pubertad infantil. Tras el nacimiento, la testosterona en los bebés de sexo masculino aumenta muchísimo durante los primeros 6 o 9 meses. Y luego se ralentiza de nuevo, mientras que en las niñas se produce una pubertad infantil que dura hasta 24 meses, hasta los 2 años. Y los ovarios liberan mucho estrógeno al cerebro. Es un periodo nuevo del que todavía no sabemos muchas cosas, sobre todo en lo referente a las consecuencias conductuales. Porque es difícil hacer que una niña de 2 años se esté quieta en un escáner o resonancia magnética. Claro. No se puede. Podemos hacer que se duerma, pero no podemos observar su cerebro haciendo nada distinto. Nos costará algún tiempo dar con la manera de mantener tumbada y quieta a una niña de 1 o 2 años en un escáner cerebral. Pero, por supuesto, hace unos 30 o 40 años que sabemos que hay diferencias conductuales específicas de cada sexo en las conductas de juego. Por ejemplo, los niños normalmente juegan a juegos bruscos y de peleas, mientras que las niñas juegan a juegos más fantasiosos, en los que se asignan roles del tipo tú serás el médico y yo el paciente, o tú serás la mamá, yo el papá o el bebé. Son capaces de ponerse en el lugar del otro. Tienen juegos fantasiosos. Los niños también, pero su fantasía es más bien del tipo soy un superhéroe que lucha contra el enemigo, ya sabes. Y eso a pesar de que en mi generación, las feministas que estudiamos en los 70 en la Universidad de California, Berkeley, cuando teníamos 20 años, decíamos que les daríamos a nuestros hijos juguetes sin marcas de sexo. Y que por lo menos nosotras las mujeres queríamos criar a niños que fueran más sensibles. Ese era nuestro objetivo. Por supuesto, cuando mi hijo tenía 4 años, le di una Barbie, una de esas muñecas con las piernas tan largas, pero le arrancaba las piernas y las usaba